Bienvenidos y bienvenidas a otra ronda de entrevistas desde los estudios de TV5 Noticias aquí en Pucón TV, y esta vez me encuentro con uno de los grandes del jazz aquí en Chile. Estoy hablando de Federico Daneman. ¿Cómo está, Federico? Hola Claudio, ¿qué tal? Mucho gusto estar acá contigo. Bueno, con Federico vamos a conversar un poquito acerca de su historia. Vamos a repasar, a darle un par de pinceladas, pero en especial a un par de presentaciones que va a realizar en tres ciudades del sur de Chile, eh, y que lo trae a Pucón este jueves 8 al espacio-tiempo. Cuéntanos un poquito de qué se va a tratar, Federico, este mini tour que te vas a dar por acá. Sí, mira, es una serie de conciertos y de masterclass que voy a hacer junto a José Cano en contrabajo y Javier Fuentes, músicos de la zona. Y justamente voy a visitar la ciudad donde está José, que es Pucón, el día 8. El día 9 voy a estar en Temuco y el día 10 en Valdivia, ¿ya? Básicamente voy a estar presentándome en formato trío. Vamos a tocar jazz, arreglos, digamos, de temas estándares de jazz. Eh, y también voy a estar presentando una masterclass anteriormente a los conciertos en cada uno de los lugares, que se llama La historia de la guitarra en el jazz, que intenta, digamos, dar una panorámica de lo que es el instrumento de la guitarra en el jazz, desde sus bases acústicas hasta la electrificación y la modernidad, ¿ya? Así que bueno, si quieres te digo el problema es que todas las fechas tienen diferentes horarios, así que A ver, ya démosle, repasemos entonces. ya, mira, en espacio-tiempo voy a estar el día 8 en Pucón, ¿cierto? A las 18 voy a hacer la masterclass y a las 20:30 horas el concierto, ¿ya? En Temuco va a ser en Casavaras. Todos estos son cupos limitados, son lugares bastante pequeños, ¿ya? Claro. Eh, entonces en Temuco el 9 de junio a las 5:30 de la tarde voy a hacer la masterclass y a las 19:30 el concierto, ¿ya? Y en Valdivia el lugar es más grande y se llama La Moneda, ¿ya? Y a las 18 voy a estar haciendo la masterclass y a las 21 el concierto. Perfecto. Aquí hay que aclarar algo, que la masterclass y el concierto no son cosas juntas, tienen precios por separado. Claro, son actividades separadas. Bien, perfecto. Oye, acá yo he conversado varias veces con José, también con José Cano, quien lleva una nutrida trayectoria en lo que se trata a jazz, es una persona muy joven también, y estaba revisando también tus entrevistas anteriores, tu historia un poco. Eh, Cuéntanos cómo nació ese bichito, cómo te empezó a picar ese bichito del jazz cuando eras chico. Muy sencillo. Mi padre tocaba la trompeta de forma aficionada. Y nada, escuché el género del jazz desde la cuna, y fue algo que pude rescatar en la adolescencia, ¿ya? O sea, cuando empecé con la guitarra a los 9 años me metí en todo lo que es la música popular, el blues, el rock, y de pronto me volví a enfrentar al jazz desde la madurez más importante, que es una guaguita, y de cierta forma me fue bastante eh, familiar, justamente. Entonces fue un proceso muy, muy agradable en el cual el Club de Jazz de Santiago fue mi casa durante muchos años. Ahí pude conocer a las generaciones más antiguas de los jazzistas, muchos de ellos desaparecidos, grandes referentes para mí, y también la generación de los 90, ¿ya? En la cual está Cristian Cuturufo, Ángel Parra, Cristian Galvez, Pancho Molina, toda esa gente que fue el habitante, digamos, para este destape, digamos, del jazz desde esos años hasta la fecha. Oye, cuéntanos un poquito, ¿por qué la guitarra? Porque tenías a tu padre, ¿cierto? Que era Sí. trompetista aficionado. ¿Por qué te fuiste por la guitarra? Yo creo que eh, yo creo que por la música popular, o sea, me gustaban los Beatles y yo solía tocar mímicas de los Beatles con raquetas de tenis, entonces era lo que estaba disponible. Además que es el instrumento más popular, yo creo que del mundo. Claro. A todos los jóvenes seguramente la guitarra los atrae mucho por el tema del rock y todo eso. Si bien después
tuve ganas de tocar algún viento, sobre todo la trompeta, evidentemente. Mi papá me recomendó que no lo hiciera. por, quizás por ego o quizás por un tema de que también es un instrumento que significa mucho esfuerzo, mucha disciplina, y la guitarra ya tenía, en mi caso, un terreno bastante ganado. O sea, ya llevaba varios años tocando la guitarra y la facilidad era bastante evidente. Entonces, seguí. Yo creo que ahí es curioso porque, dato importante, yo creo que la guitarra en el rock es mucho más lucida que en el jazz, ¿ya? Yo creo que los vientos son los grandes ganadores del jazz. En la música. Sí, pues, son distintivos, son muy expresivos, etcétera. O sea, son el sonido base. Y bueno, entonces he tenido que, con el tiempo, ir asumiendo esa inexpresividad y tratar de tenerla en el instrumento de la guitarra. Así que un poco de eso se trata la máster, o sea, de explicar un poco cómo se ha desarrollado un instrumento que en los inicios, digamos, fue acústico y no sonaba mucho, no tenía la potencia que tiene la guitarra eléctrica del rock, y después cómo fue transitando hacia la amplificación, electrificación y después cómo eso llevó naturalmente hacia la guitarra de rock. Claro, porque lo que tú comentabas, claro, las partes de viento en los grupos de jazz son súper preponderantes, pero sí, los guitarristas que hubo en la antigüedad brillaron por sí solos. Por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, Grant Green, Claro. Joe Pass, el mismo Sí. Benson. Pero claro, siempre que había un guitarrista era como, wow, este es un genio. Sí, fíjate que siempre se dice que los instrumentistas específicos, no sé, el que toca guitarra, el trompetista, el pianista, todos tenemos como admiraciones cruzadas, ¿ya? O sea, me acuerdo que Cuturrufo disfrutaba mucho de los guitarristas, diciendo que tenía en sus manos y en sus labios un instrumento sumamente expresivo y todo, pero él evidentemente lo que tocaba tenía en la cabeza un fraseo más guitarrístico, más virtuoso, más, digamos, más de nota corta y de movimiento rápido. Así que, y en el caso mío es lo contrario, siempre admiré la expresividad y el sonido de una trompeta o de un saxo. Oye, ¿qué consejos le darían, o sea, a las personas que se están recién empezando en esto del jazz, ya sea en cualquier instrumento, sea chico, sea de edad mediana o ya adulto? ¿Cuál sería tu consejo principal para esas personas? ¿Que quieren tocar? Si quieren tocar. No, yo creo que siempre lo digo, o sea, para mí el aprendizaje de la música tiene que ver con un proceso auditivo, imitativo, porque es un lenguaje, ¿cierto?, sin palabras, pero tiene los mismos mecanismos, a mi parecer, que es básicamente tratar de emular un sonido con significado o sin significado. En el caso de la música no hay significado aparente, pero el tema es que yo cuando, o sea, siempre digo esto, o sea, todos aprendimos a hablar, digamos, de oreja, o sea, imitando a nuestros padres o al entorno en el cual estábamos. Y después fuimos al colegio y tuvimos que ponerle grafías, digamos, reglas gramaticales y poder representarlo en el papel. La música creo que opera igual, y cuando yo invierto el proceso, o sea, me dedico a leer partituras, a entender la teoría, sin tener una proximidad muy potente y fuerte y emocional, sobre todo, con el sonido y con el lenguaje de los sonidos, creo que me quedo corto. Entonces yo siempre creo que, o sea, puede ser a la par. Lo que no puede faltar sí o sí es, yo creo que el camino auditivo. Así que les diría que sí, o sea, que escuchen básicamente la mayor cantidad de música, que sean abiertos, que cuando les gusta algo en específico sean muy profundos, sean muy detallistas, sepan captar la esencia de lo que están disfrutando con tanta pasión, porque eso al final es una lectura de uno mismo. O sea, hay algo en esos sonidos que nos representa mucho y tenemos que intentar abrazarlos, comprenderlos desde la intuición y poder después, con el tiempo, ¿cierto?, desarrollar una técnica que pueda emular esos sonidos y esas emociones. Claro, porque al final lo que uno comunica es una parte
de una imitación que quizá uno no se da cuenta, con también con su espíritu, con lo que uno es. Claro, exacto. Sí, yo creo que al final, o sea, la historia de la música quizás es una cadena sin fin de malas imitaciones. O sea, Claro, en el sentido de que como hay una identidad, yo puedo decir, yo quiero tocar exactamente como Benson y me paso la vida en eso y no va a ser igual. Y mucho menos idéntico. Entonces, la bifurcación de esa problemática, o sea, ese problema de la bifurcación de que no puedo lograr sonar al objeto que quiero, me hace casi por defecto, involuntariamente, hablar de mí, claro. digamos, de justamente el rebote que tuvo Benson, en ese caso en uno, que es lo que yo logro, voy a decirlo una palabra vulgar, pero que logro escupir o vomitar, digamos, artísticamente, de lo que aprendí y de lo que, sobre todo lo que me emocionó, o sea, lo que me hizo, porque tú sabes que la música es un camino bastante muy vocacional, Claro. arriesgado, lleno de pasión y de problemas de todo tipo. Bueno, me imagino que en todas las profesiones pasa, pero pasa algo especial con esto que no sé si haya entrevistado a otra gente, pero es mucha gente que intentó hacer una vida en función de otra carrera profesional y siempre tuvo la música a la par y finalmente tuvo que abandonar su profesión y volver a la música porque es algo un poco inevitable. Claro. Oye, bueno, conversábamos acerca de tener la mente abierta con respecto a la música, con respecto a estilos, y tú también no solo has incursionado en el jazz, también has tocado con músicos ya más populares como Pedro Piedra. Cuéntanos un poco la amistad que tienes con Pedro. Sí, con Pedro lo conozco aproximadamente desde los 14, 13 años. Pedro estaba en otro colegio, pero teníamos un nexo que es Jorge del Campo. Él me llevó a tocar con estos cabros que tocaban Doors, tocaban Beatles, era una banda de adolescentes entusiastas por el rock clásico. Y la verdad es que después de esa experiencia, bueno, habremos tocado hasta cerca de los 20, después cada uno tuvo su camino. Pedro con Jorge siguieron hasta hoy día, digamos, una relación musical muy estrecha. Y en el año, no recuerdo, pero habrá sido 2009, 2008, 2009, 2010, Pedro tenía los demos de su primer disco. Ya, Y me mandó, digamos, la previa del disco, o ya estaba editado, no sé, pero dije, me encantó tu música, loco, toquemos. Y cuando él volvió de México para empezar su carrera en Chile, con ese disco, me autoconvoqué casi a la banda. Así que fue una buena tirada de unos años en la cual pudimos hacer 2 discos, que es Manuel y Criptivida, y también volver a tocar con Jorge, que era mi contacto directo en el colegio y todo. Así que fue entretenido escribir una página de la música popular chilena junto a mis amigos de adolescencia. sí, pues así que ahí está el mensaje también de no cerrarse a las posibilidades, tanto de escuchar música como de realizar, como de crear esta cosa tan bonita que está en el aire y que nosotros la escuchamos y la podemos también reproducir. Bueno, Federico, te damos las gracias por tu tiempo. Y vamos a recordar entonces las fechas que las tengo por aquí, que es el 8 de junio en Pucón, en espacio-tiempo, a las 18 horas la masterclass y a las 20:30 el concierto. Luego el 9 de junio en Temuco, en Casa Varas, de 12 a 16 horas, clases particulares. Ahí hay clases Ah, particulares. sí. Sí. De 17:30 a las 17:30 horas, masterclass, 19:30 concierto. Y luego en Valdivia es el 10, de 12 a 16 clases particulares, a las 18 la masterclass y a las 21 horas el concierto final aquí de Federico Daneman, que se encuentra tocando con José Ignacio Flores en contrabajo y Javier Fuentes en batería. Te dejo las pantallas de Pucón TV, Federico, para que invites a la gente. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada, y muy grata conversación. Nada, los invito, gente del sur, a que se animen a escuchar un poco de jazz, después de una pandemia que nos dejó un poco pasmados, y
silenciosos. Así que vamos a tocar con mucho cariño para ustedes piezas de jazz de todos los tiempos, junto a grandes músicos locales, José Cano y Javier Fuentes. No se lo pueden perder. Por favor, vengan a vernos y a pasarla bien. Perfecto, entonces tenemos esta cita con este género tan lindo como dijo John Coltrane, Love Supreme. Así que, bueno, te dejamos, Fede, nos vemos, yo creo que nos vamos a ver este fin de semana, así que Dale. vamos a ir a pegarnos una vueltecita por ahí. Así que Gracias nosotros por el nos vamos a apoyo. una pausa y volvemos enseguida acá a Poco Noticias.